Bueno, que los patitos, hoy como aventuré el jueves, me voltaba con el especial del 1 de mayo, que fue ayer. Bueno, pues vamos con este paquete de cosas de la primera evaluación del primer bachillerato de la LOCSE. A ver qué nos encontramos aquí, ¿eh? Pone lenguaje, euskera, inglés, filosofía, matemáticas, historia, economía, informática y religión. Así que debería haber elementos de todas estas materias. Así que vamos a ver. Clases de sintagma. Empezaríamos por lenguaje. Lengua y literatura. Estamos hablando de esta revisitación, el periodo escolar de un servidor. ¿Cómo se enseñaba allá por finales del siglo XX? Porque ha pasado un poquito más de un cuarto de siglo. Clases de sintagma, puede ser sintagma nominal, SN, o sintagma preposicional, SP. ¿Qué sería un sintagma nominal? Tiene como núcleo a un nombre o elemento equivalente al nombre. Generalmente aparece acompañado de adyacentes, adjetivos y artículos. Su estructura sería el núcleo con el modificador. ¿Qué sería un sintagma preposicional? Comienza siempre por un enlace, generalmente una preposición, aunque también puede aparecer una conjunción o un adverbio. Su estructura sería enlace y luego término. Y el término sería un sintagma nominal. Por ejemplo, ahí tendríamos con eh, aquí tendríamos. El enlace sería a y el término sería mi casa, que sería a su vez un sintagma proposicional. Mi sería, ahí tendremos la M, el modificador, mi, y la casa sería el núcleo. Ahí, para entender cómo se hacen estas composiciones. Hay otros tipos de sintagmas cuyo nombre varía según sea el núcleo que lo constituya. Por ejemplo, el sintagma adjetival, su núcleo es un calificativo con o sin modificaciones. Difícil de hacer, difícil el núcleo de hacer el modificador. Y sintagma verbal, cuando el núcleo es un verbo, se constituye un sintagma verbal que es imprescindible para constituir una oración. Puede llevar modificadores. El núcleo ha estudiado y el modificador todo el tema. Recibe también el nombre de predicado. Durante un cuarto de hora me agoto en muchas protestas. Mm, Que ahí tendríamos aquí la composición respecto de que sería cada cosa. Tendríamos aquí también respecto de la preposición con palabras a la hora de separarlas. Y también por aquí atrás nos encontraríamos con la misma situación, con ejercicios prácticos a la hora de pues entender la forma de las partes de la lengua para luego ser usada. Por ejemplo, le gustan las películas de terror, donde eh, tendríamos el verbo, el sujeto, y tendríamos ahí esta vicisitud bien interesante, en donde luego la gente lo utiliza, aunque igual no sabe exactamente a qué se refiere, a qué formulaciones respecto de establecer o de el núcleo, sujeto, predicado, a la hora de la construcción de las frases. Supongo que esto viene bastante bien, por ejemplo, para escritores, poetas, también para toda la gente que pueda andar tecleando, tal vez a través de WhatsApp. Eh, bueno, aquí tendríamos más propuestas en donde se merece el hecho de
de sumarlas, por ejemplo, las variantes del pronombre se, que evidentemente hay que escribir con propiedad. Ellos se saludaron con... ahí tendríamos el núcleo ellos, el valor recíproco, con recepción directa y saludaron. O él se acuerda de las vacaciones. Él se lo dijo a su madre. Tendríamos ese hecho de que el autor realiza. Bueno, estaríamos hablando de algo que viene de la página 249, que creo que en algún momento vamos a echar un vistazo a ese libro. Pero el autor realiza un análisis de la novelística de Galdós y por tanto, los momentos que aparecen sería en la línea 2-3, toda su obra, puntos suspensivos en el mundo, y L5-6, la línea 5-6, para el amor, barra, puntos suspensivos, su obra. Domina la estructura coordinada y las frases copulativas, que sirven para definir sin entrar en otros aspectos, como el comentario de la obra de un autor no deja de ser personal. Ese aspecto refleja el uso de la lengua, momento en el cual el emisor valora personalmente al autor. En la línea 1-2, Galdós es el novelista más grande eh, de Cervantes para acá. Vaya valoración más positiva. De la línea 10-12, Galdós veía todos puntos suspensivos del amor eterno. Como ejemplos concretos, pues serían esos. La predominación de la coordinación, la línea 4, pero Galdós, y ninguna panacea. Evidentemente aquí tendríamos una reflexión respecto de que la lengua es coordinar lo que es el emisor, el receptor y el mensaje, en donde evidentemente hay un código que sería el idioma en que encapsula el significante de lo que se quiere transmitir, en donde las tres partes tendrían que estar en coordinación, porque podría pasar que una de las partes, el emisor o receptor, no supiera el código o estuvieran emitiendo un código que no supieran. Es como si ahora mismo estuviera hablando en quechua y ninguno de vosotros entendiera el quechua, pero yo me habría enterado de cómo aprender ciertas proposiciones y las estaría repitiendo como papagayo, en donde yo mismo no sabría qué demonios estoy diciendo y vosotros no tendríais ni idea de lo que estoy diciendo, salvo que alguno casualmente sepa el quechua, lo cual os felicito a los que lo sepáis. Lo mismo tal vez que si lo haría en euskera. Por tanto, bueno, en ese caso yo sí sabría lo que estoy diciendo, pero igual algunos de vosotros no lo sabríais. Por tanto, ahí tendríamos el hecho de cómo es la comunicación desgranado en elementos que normalmente no se suelen considerar. Aquí tendríamos atrás más ejercicios acerca del sé. Mm, No se lo digas por teléfono, por Dios. Bueno, pues ahí tendríamos ciertamente un elemento cultural de la época, en donde el teléfono todavía era lo más de lo más. Todavía no había llegado ni siquiera el SMS al teléfono medio del Estado español. Pero bueno, ciertamente ahora sería un poquito como Harry Potter. La primera, por ejemplo, a pesar de que luego vino rodado, en donde, imagínate, Harry Potter con redes sociales. Con un smartphone, con intercambio en WhatsApp. Bueno, pero no estamos hablando para eso. Estamos hablando de estas preposiciones y de las oraciones, como hay el sujeto, el núcleo, el atributo. Tendríamos la configuración de cómo las frases se encadenan, en donde estas estructuras, por ejemplo, dime con quién andas, el sujeto omitido tú, porque dime tú con quién andas, pero se da por sobreentendido. El verbo predicativo di, pero luego se completa dime a mí. ¿eh? El objeto directo con quién andas, con la intención
bueno, pues ahí estarían coordinadas copulativamente. Te diré quién eres. El sujeto omitido sería yo. El predicativo diré. El objeto directo, quién eres. Y el objetivo indirecto, te. ¿Cuánto? Ahí estaría oración compuesta por coordinación copulativa. Ya tendríamos una estructura ¿eh? En donde tendríamos me, te, le, nos, os. Con mm, el atributo, calificativo, sustantivo, subordinativo, sujeto, que. Y ahí tendríamos todo esto, que es bastante interesante. Supongo que más a la hora de practicarlo, a pesar de que seguro que todos los que me estáis escuchando, evidentemente lo estáis practicando habitualmente, aunque igual no os acordéis o no hayáis estudiado a fondo el tema de cómo la lengua y la literatura se estructuran con esta composición y simplemente lo hacéis natural y ya está. Por ejemplo, aquí tendríamos los adjetivos y adjetivos sustantivados. Una hora de atribución, la cualidad de modificar el futuro. Por ejemplo, ahí tendríamos varios ejemplos de cómo hacer esto. Y ahí tendríamos también con desgranar frases. Cierto es que aquí tendríamos un poquito más. Y terminaríamos, creo que con esto, el desgranamiento de este tipo de frases, en donde tendremos sujeto, atributo, verbo, todo esto. Aquí tendríamos algún que otro. Un texto. Resulta estéril la vida cuando existir es dejarse llevar a expensas del ingenio ajeno. Nuestro esfuerzo creativo nos puede enseñar a escoger lo edificante, lo sutil, lo exquisito y a excluir lo rutinario. Exprimiendo la imaginación aprendemos a conquistar las más espléndidas experiencias del espíritu. Debemos escapar de lo monótono y escudriñar en lo extraño si pretendemos sentirnos cada instante renacidos. Es nefasto perder nuestra espontánea inquietud porque cuando escasea, no encontramos la esperanza que nos despeja el porvenir. Tendremos también unos ejercicios de subordinadas y sustantivas, el sujeto y el OD, a la hora de tener, a ver cómo lo puedo hacer. Bueno, pues vamos a echar un vistazo también a esto, que serían ejercicios, en donde aquí tendríamos también una parte de atrás, y aquí tendríamos para poner en las propias oraciones cuál sería cada cual respecto de coordinación copulativa, subordinación, etcétera, etcétera. Donde nos diría, la lectura es un ejercicio dinámico, en contraste con los medios audiovisuales que tienen a pasivizar. En ella se pone en juego la inteligencia, la sensibilidad, la imaginación. También despierta la curiosidad intelectual o científica y abre caminos a la experiencia y la exploración. Es también un ejercicio progresivo, nunca regresivo o estático. Cuando se comienza un libro, se quiere llegar al final y al terminarlo apetece leer otro y se desea que el siguiente sea mejor que el anterior. Esta progresión desarrolla la capacidad intelectual, nos prepara paulatinamente para recibir más y con más calidad y se van despejando por sí solas las dificultades que pudiera entrañar. A través del libro se desarrolla también algo tan importante como la creatividad y al hablar de creatividad no nos referimos a la creatividad artística, sino vital, sin olvidar que la creatividad es una característica fundamental del hombre, crear su propia individualidad y su propia vida. Nuestra época ha traído consigo un nuevo tipo de sociedad. Ha influido en su nacimiento numerosos factores, muy especialmente el desarrollo demográfico de la humanidad y con él la urbanización acelerada, la población, el abandono del campo, el turismo, la publicidad, los medios audiovisuales. Todo unido ha dado lugar a la sociedad de masas. Contemplándola, podemos recordar a Baudelaire para repetir con él. También hay gentes que no pueden divertirse más que en rebaño. El verdadero héroe se divierte solo. Rosa Chachel hace una interesante reflexión sobre la individualidad de los seres humanos cuando dice, lo único que es igual en todos los hombres es su ser único. El ejercicio personal de la lectura, en el que es imposible diferenciar su carácter recreativo del formativo y del informativo,
Si de buena literatura se trata, permite el desarrollo del carácter único de cada ser que va desarrollando su propio pensar, que se ejercita en el juicio y desarrolla su sentido crítico capacitándolo para la elección. En nuestra época, por demás inspiradora, es importante considerar nuestro ser único para desarrollarlo debidamente. Aquí tendríamos más oraciones para clasificarlas con el OD y ponerlo ahí escrito a la hora de poder segregarle. Aquí también nos encontraremos con esto. Aquí tendremos algo de guerra, en el que hablaremos de niños soldados. Cada vez más niños soldados, bueno, pues serían reclutados la fuerza por adultos. Y aquí hablaría de Sudán, de Guatemala, de Etiopía, de Liberia. Bueno, pues cosas que sucedían en ese final del siglo XX. Lengua y literatura. Estaremos hablando del 23 de octubre del 98. Aquí estaría también esta vicisitud. Y también esto de aquí, en el que hablaremos de ese núcleo, el objeto directo, otra vez otro núcleo, con esa disección. Aquí tendremos otro, bueno, pues un texto también, a la hora de coger del texto. Bueno, pues saber cómo era. Tenemos de ese texto aquí que la función es la intención que el emisor quiere dar al mensaje, la función lingüística. En ese texto tiene como función expresiva la función relacionada con la subjetividad y la situación de disección de cada una de las partes que en principio parece que estaban bien puestas. Luego nos encontramos con euskera. Creo que esto precisamente para vosotros será bastante a pasar un poquito ligero, en el que, bueno, pues vamos un poquito con ello, a ver qué nos encontramos aquí, en el que Madaukagu leen Zatia, Lermena Landu, trabajar el entender, con Bigarren Zatia y Dasketa. Primero entender y luego escribir, porque evidentemente, como sucedía en castellano y en cualquier idioma que se precie, hay que hacer la comprensión del mensaje y luego saber transmitirlo. Momento a cabo, bat con sus. Cuidado que a ver si te vas a pasar. Porque, bueno, pues parece que a la hora de hacer los verbos no estaban. No estaban muchos bien. Que al ser aglutinante, pues a veces uno se puede llegar a flipar. Y bueno, pues. El Nornorinork y el Nornori y todo esto. Hay los más sencillos, por ejemplo, Etorrinais. Etorrinais, pues ya está. Pero hay el Aurkitu con las palabras Nixuek, también el Nornork, a la hora de ejercer los verbos, tiene su complejidad, razón por la cual alguno llega a decir, el euskera es la lengua más difícil de enseñar y aprender del mundo. Bueno, supongo que hay otras que también tienen sus dificultades. Badaezpada. ¿Eh? Itzulpena. Itzulpena. ¿Eh? Hay que hacer eso, una traducción del euskera al castellano y del castellano al euskera. Daukagu, hiztegi bat, ariketa gero, ejercicios, después del vocabulario. Y parece que aquí había un texto. Un texto más o menos largo acerca de cosas de la época de Felipe III, que aparece mencionado, y luego habla de Carlos IV,
Vendrá al final. No, no viene. Pero bueno, supongo que habría estado bien a la hora de hacerlo, de haberlo leído. No sé si lo leímos o no, porque el cuaderno está bastante blanco. Y pasamos al English. Al English, en el que aquí está. ¿Was Jack the Ripper a Yank? Of course, sure, he was a Yank. All the Yanks are criminals. They are the worst. Son los peor. Son los peor de la sociedad. Por eso se independizaron. No eran dignos del imperio. Aunque resulta curioso porque normalmente en las versiones acerca de quién podía ser Jack the Ripper, Jack el Destripador, salvo alguna relación con la película aquella, el señor McDowell, que no solamente daba el santo en el tiempo, con H.G. Wells, sino también en espacio-tiempo, porque acababan en San Francisco. Pero bueno, ahí tendríamos el primero bachillerato, examen, donde habría que también meter el tema de los verbos, ¿no? Que supongo que tiene, bueno, pues para algunos más fácil que el euskera y para otros más difícil. Aquí tendríamos también la reformulación de frases, que también tiene su importancia a la hora de, bueno, pues saber un poco cómo desenvolverse, pero probablemente alguno de vosotros lo que dirá será, lo más importante no es el tema gramatical y ortográfico, sino también saber hablar en esa comunicación. Bueno, hay seguramente gente que te dirá, también es importante el tema de la gramática y la ortografía, porque no solamente hay una comunicación oral, también hay comunicación escrita, y esta debe de hacerse bien. Por más que los comunicantes, es decir, el emisor y el receptor, sepan cuál es el código, es decir, su código, que puede adaptarse a la persona concreta, y sepan de lo que están hablando, pues evidentemente cuando se pone por escrito y hay más personas delante y deben entender el mensaje, evidentemente es muy necesario el tema de la ortografía que sea común a todos y por lo tanto no hay la posibilidad de que esa ortografía y gramática sea específica de un colectivo, porque eso sería generar un dialecto y generar una escisión progresiva, tal vez como el chilense, y que evidentemente resulta segregatorio respecto de lo que, por ejemplo, Nebrija y luego la Real Academia de la Lengua Española en el siglo XVIII acabó haciendo de brilla, fija y da esplendor. Bueno, pues, pero fija, sobre todo, genera un posicionamiento a partir del cual el núcleo irradiador da las normas claras para que todos aquellos que digan hablar un determinado código lo hagan con el conocimiento y reconocimiento de todos los demás. Y esto también pasa con el inglés, en donde hay una cierta separación progresiva, por ejemplo, especialmente en el ámbito de la India, donde también hay alguno que empezó a pensar, bueno, ¿y si desde el ámbito de los Estados Unidos acaba surgiendo algún dialecto que en algún momento del futuro acaban convirtiéndose en idiomas propios? No se sabe. Aquí complementa mm, cada, bueno, pues de los pasajes. Aquí había para hacer esto fue el día 22 de septiembre del año 98. También hacer una redacción mm, que había que escribir a alguien en el que, bueno, pues en teoría escribía el 14 de julio, 14 de julio, de que decían, Juan Carlos, from Basque Country, me como el D, from Basque Country, and I want to know something about you and your school. I know you live in Hanover, Germany, and you go to a French school. I also know you have studied Basque for a long time, and this is a greeting. Bueno, pues parece que me puso un suficiente. ¿Mm? Un suficiente y ya está. Coming September because I will be
All August, Angus, All Angus, Uncle Angus, on holiday in London, Paris, Moscow, Oslo, Viena, Rome, Athens and Geneva. Qué verano más movidito. El reading respecto de una lección. Aquí tendríamos otro de suficiente respecto de puesto del ser humano. Aquí pasaríamos a otra asignatura. En el que hablaríamos de puesto del ser humano en el cosmos, en el que puse lo siguiente: el ser humano se planteó la necesidad de organizar un orden para las especies en el caos, que era el mundo, para clasificarlas y distinguirlas unas de otras. La primera concepción del cosmos es la planteada por Aristóteles, quien la esbozó de una idea originaria de su maestro Platón, y que decía que el mundo era como un museo en el que hay copias imperfectas de unas originales a las que llamó ideas y que están en otro mundo. Allá por la Edad Media se resucitó la idea de Aristóteles, pero en este caso no es la naturaleza quien crea la idea. Dios, como se dice en el Génesis, crea todas las especies que están desde el principio de los tiempos para siempre e inmutables. Esta concepción es como la de un gran museo del cuarto y 4 salas superpuestas: minerales, vegetales, animales, y en la última planta el ser humano como el rey de la creación. Si alguien pregunta si se puede pasar de una sala a otra, la respuesta es no, pues son inmutables. Y a la pregunta de desde cuándo y por cuánto tiempo estarán allí, la respuesta es desde siempre y por siempre. El ambiente del mundo como museo en el siglo XIX aparece un inglés que afirma la teoría de la evolución de las especies, que cambiará de forma radical la concepción del mundo y romperá con las concepciones aristotélica y bíblica del mundo como museo para transformarlo en la concepción de un mundo como fábrica. Primero, todos los seres proceden de un mismo organismo, y segundo, la unidad misma de todo organismo es la célula. La diversidad de los seres se ha logrado mediante la adaptación al medio y la selección natural. La declaración afirma que al alcanzarse el bipedismo, la selección natural seleccionó a aquellos ejemplares de mayor capacidad cerebral tenían, pero así la evolución a lo que hoy en día es el ser humano. Un suficiente con un poquito de más, un plus. Pero sigue. Tras esta declaración, el ser humano se ha dañado en su ego. La concepción del cosmos como museo se le ponía en el puesto de rey de la creación y había creado un microcosmo especial para su género. Con la llegada de la concepción del mundo como fábrica, se afirma que el hombre es un recién llegado, el último eslabón de una larga cadena evolutiva, que, de no haber sido él mismo quien ha hecho la clasificación, ni hubiera soñado en colocarse en el puesto de la creación en el que se coloca el de actor principal. Y luego tendremos lo de naturaleza y cultura. Naturaleza y cultura es el hombre, hombre por su naturaleza, por su cultura, o por ambas, o por ninguna. Cultura es aquello que se aprende y no viene en los genes, aunque tradición cultural es aquello que se aprende porque se viene realizando desde hace mucho tiempo. Mucha gente afirma que lo que nos diferencia de los animales es la cultura, aunque no se dan cuenta que esto es un gigantesco error, puesto que los animales también son poseedores de cultura, cultura animal. Bien es cierto también que es una cultura rudimentaria. El progreso ha hecho al hombre sobrevivir y hasta someter a las especies en este mundo. Cuando el hombre alcanzó el bipedismo y liberó la mano, hizo que con esta y una creciente capacidad cerebral hiciera que fuera capaz de realizar inventos técnicos. ¿Es el hombre resultado de la naturaleza, de la cultura, de la naturaleza y cultura? La respuesta de que es resultado de naturaleza y cultura resulta bastante evidente, puesto que no hay ningún ser humano que únicamente sea producto de su cultura o que esté en estado natural. El ser humano es el resultado de la mezcla de ambas, puesto que el hombre no puede ser hombre sin naturaleza y cultura. Y esto estaría, en teoría, muy bien. Ah, con lo cual aquí tendríamos algo más del ser humano y también algo de, creo que, lengua literatura, en el que tendríamos aquí, ¿qué es un aforismo? La opción A y la opción B, en donde tendríamos: el ser humano es la única criatura que se niega a ser lo que es. A ver, Camus. Bueno, pues tendremos aquí otro elemento y pasaríamos a las matemáticas.
en el que habría senos, cosenos, tangentes, o sería trigo. ¿Eh? Aquí tendríamos operaciones que seguramente estarían ligadas a lo del tío Tomás, en el que vamos a echar un vistazo y poquito más. Aquí tendríamos ejemplos, ejercicios. Y pues aquí detrás también tendríamos más ejercicios a la hora de hacer estas matemáticas. En el que, bueno, pues tendríamos aquí tercero, respecto de distributiva respecto a la suma. Bueno, operaciones, evidentemente, no son sino aplicación en fórmula matemática respecto de la situación en un plano. En este caso, en esta situación, un plano cartesiano. En el que pues, aquí tendríamos expresión analítica del producto escalar. En el que aquí tendríamos los vectores. Ahí tendríamos todo esto. Si son ortonormales, ahí tendríamos el ángulo formado por dos vectores. Aquí tendríamos esto, en donde pues tiene su cosa, ecuación vectorial, coordenadas, paramétrica, la ecuación continua. Bueno, pues tiene su cosa, ¿no? La ecuación general de la recta, porque recta conocéis todos, ¿verdad? ¿No? Ecuación de punto pendiente, ecuación explícita, las posiciones de estos rectas en el plano. Porque no solamente se dibujan, sino también se pueden expresar matemáticamente. En donde aquí tendríamos, para todas, resolvemos el sistema formado por las dos ecuaciones, hacemos los cocientes y tendríamos el ángulo que forman dos rectas. Y continuamos con, según las pendientes, distancias, distancia de un punto a punto, ahí estaría, y tendríamos ahí una exacta. Tendríamos también la distancia de punto a recta, estaría aquí. ¿Mm? ¿Mm? Son las herramientas. Y aquí estaría el problema resuelto. ¿Mm? Tendríamos la visión gráfica. Y pues, que tendremos el hecho de un paralelogramo y tendremos la resolución de la X y de la Y. Son las herramientas para manejarse en la vida, podría decirse. Ahí tendríamos la continuación respecto de mm, datos de vectores. Serían ejercicios a hacer. En el que tendríamos todas estas vicisitudes interesantes. Sobre todo para aquellos que le puedan llegar a gustar estas matemáticas, en el que pues, podemos ver cosas como estas. A distancia del punto P52, y ahí tendríamos el desarrollo. Estudiar la posición relativa de las rectas, en cómo se cortan, y ahí tendríamos esto. Y esto de aquí. Fueron bien tratados, mal tratados por un servidor. Lo podéis resolver en comentarios. Bueno, pues, igual os faltan datos a la hora de resolver los ejercicios. Pues igual sí, igual no, nunca se sabe. Claro, aquí tendríamos la resolución respecto de cuál sería el ejercicio. Sería aquí el 8. Acerca de esto. Pues tal vez faltaría algún dato. Y tendríamos esa construcción respecto de... que son paralelas. Vale, pues son paralelas. Y aquí
acerca de los diversos ejercicios que nos va planteando. Aquí tendremos esto del número 13. 14. Igual esto resuelve la duda metodológica de cómo muchos de los ejercicios que vimos en los cuadernillos del tío Tomás estaban vacíos. Pues tal vez era porque estaban hechos aquí. ¿No? Estaban hechos aquí. Y a ver, estaría x más y menos igual a 0. Vaya. Tendremos aquí también un examen de matemáticas en el que tendríamos un 5,54. 5,54 1. En teoría un bien. Aquí estaría la formulación en el que habría por 0,875 1,166, incluso con comentarios. Y 1,75 y otro 1,75. Evaluación respecto de vocabulario. Volvemos a otra asignatura respecto de el vocabulario. Liberalismo, declaración de derechos, conceptos en el que, bueno, pues resulta curioso porque esto supongo que cada cual puede responderlo de manera diferencial. Y hasta cierto punto, hay cierto valor de subjetivismo. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles son los procesos históricos básicos en el siglo XIX? ¿Qué responderíais? ¿Qué pasó con la economía y con la lucha por las libertades? ¿Cuál es el elemento clave de las revoluciones liberales? Siglo XIX. ¿Dónde quedarán fijados los nuevos principios de organización política y social? ¿Dónde comenzaron los cambios? ¿Quién se encargó de llevar por Europa estos cambios? ¿Qué defiende el nacionalismo? ¿Qué pretenden socialistas y anarquistas? ¿Dónde nace la revolución industrial? A partir de la revolución industrial, ¿cuál será el objetivo prioritario? ¿A qué se domina la cuestión social? ¿Qué influencia tiene la revolución industrial en los mercados y en el capital? ¿En qué momento alcanzó el capitalismo su punto culminante? ¿Cómo se produjo el crecimiento de las ciudades? ¿Qué exigió el crecimiento económico? ¿Qué provocó la acumulación de recursos financieros? ¿Qué pretendieron tanto socialistas, anarquistas, socialdemócratas y democristianos? ¿En manos de quién estará el nuevo Estado liberal? Explica cuál es la gran contradicción del Estado liberal. A finales del siglo XIX, ¿cómo cambió la figura del Estado? ¿Por qué se produjo el fenómeno del colonialismo? Bueno, podemos ver cuáles fueron las respuestas de un servidor, en el que parece que lo hice suficientemente bien para obtener un 8. O eso pone ahí. ¿Cuáles son los procesos históricos básicos del siglo XIX? Los procesos básicos del siglo XIX son las revoluciones liberales y las revoluciones industriales. Esto estaría bien. ¿Cuál sería el elemento clave de las revoluciones liberales? El elemento clave es la soberanía nacional. El pueblo es el depositario del poder y no los soberanos. Son la igualdad de todos los hombres ante la ley, la libertad, la propiedad privada. ¿Qué defiende el nacionalismo? El nacionalismo defiende la existencia de una realidad colectiva, la nación, en base a tener una lengua, historia, leyes y cultura comunes. Defiende la existencia de un espíritu nacional exclusivo y que debe de sobrevivir sin la intervención de un ente extranjero.
¿Dónde nace la revolución industrial? La revolución industrial nace en Inglaterra, que exigió el crecimiento económico. El crecimiento económico exigió más y mayores inversiones para la compra de innovaciones tecnológicas. ¿Eh? ¿Cómo se produjo el crecimiento de las ciudades? El crecimiento de las ciudades se produjo a causa de la invención y puesta en marcha del ferrocarril y el hacinamiento de miles de personas que hacían crecer la ciudad sin un orden urbanístico previo. Obedecieron tanto socialistas, anarquistas, socialdemócratas y democristianos. Socialistas, anarquistas, socialdemócratas y democristianos pretenden mejorar la situación laboral de los trabajadores mediante propuestas a través de los cauces que ofrecen los estados democráticos. Fue el nacimiento de los sindicatos. A partir de la revolución industrial, ¿cuál fue el objetivo prioritario? Esta puede ser divertida porque obtuvo un cero. Un cero. A partir de la revolución industrial, ¿cuál es el objetivo prioritario? A partir de la revolución industrial, el objetivo prioritario es aumentar el beneficio reinvirtiéndolo en innovaciones tecnológicas para obtener mayores beneficios. El comentario fue someter a la mano de obra a una mera disciplina a cambio de un salario. Ese sería el objetivo prioritario según la profesora. Explica cuál es la gran contradicción del Estado liberal. 0,75 sobre un posible 1. El Estado liberal tenía constitución y unas aparentes libertades, diálogo y parlamentarismo. Pero la realidad eran los sufragios censitarios y los cargos relevantes en manos de la élite. Y pone que a favor estaría la igualdad también, supuestamente, y la soberanía nacional, y que habría otras desigualdades también. Lo cual choca un poco el hecho de que en un punto ponga que lo bonito es la igualdad encima de diálogo y luego hable de desigualdades. Pero bueno, ¿quién tendría la razón? ¿Quién tendría la problemática? Luego tuvo manejada de fondo, hubo un enfrentamiento, un duro enfrentamiento entre la profesora que, bueno, pues llevó a que ella me llegara a suspender, yo me pusiera en rebeldía, bueno, cosas que a veces pasan cuando se chocan en espíritus como si fueran dos polos iguales en el tema de los imanes. Vocabulario. ¿Qué sería el liberalismo? Para un servidor, entonces, es el sistema sociopolítico y económico, vale, y económico, en el que la producción y los medios de producción deben de ser propiedad de los trabajadores y en el que debe haber libertad de compra-venta de bienes sin intervención del Estado. Y pone, mal, me estás respondiendo al liberalismo económico. ¿Y por qué pone que liberalismo es el sistema sociopolítico y económico? Y luego me pone, me está respondiendo al liberalismo económico. Antiguo régimen. Es el régimen imperante y pone, es el sistema político y social. Régimen imperante en Europa con anterioridad a la Revolución Francesa. Se caracteriza por la monarquía absoluta y la división social en tres estamentos. ¿Qué sería el sufragio universal? Es el sistema de votación para los mayores de edad, sin ninguna otra condición. El sufragio censitario, ¿qué sería el sufragio censitario? Es el sistema de votación para los mayores de edad que hayan pagado los impuestos y estén en el censo. Bueno, pone que está bien, pero pudiera ser también alguna otra restricción, por ejemplo, educativa. Eh, Procedimientos, conceptos, tendríamos a la hora de resolver también otra serie de preguntas económicas que llegarían a ser, aquí veo la 48, a ver, 54. Hay 54 preguntas económicas. También sobre la Revolución Industrial Británica y procedimientos. Y aquí está el asunto. Ahora, insuficiente sobre la Revolución Industrial. ¿Qué nuevo sistema en la organización de trabajo se empieza a dar en la agricultura? ¿Qué fue lo que puse yo?
En vez del sistema antiguo de hacer un año una cosecha, otro de otra y barbechar en el tercero, se pone en el primer año una cosecha, al segundo otra y al tercero otra cosecha que oxigene el suelo y lo llene de materias para que al año siguiente se vuelva a cultivar. Se impuso la rotación trienal. Mal, mal, está mal. Ala, pues está mal. Ala. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué papel empezaron a jugar los bancos? ¿Qué puse yo? Los bancos guardaban los ahorros privados y con ellos invertían en otros negocios logrando grandes beneficios. Los bancos guardaban los ahorros privados y con ellos invertían en otros negocios logrando grandes beneficios. ¡Mal! ¡Está mal! Puso por medio de depósitos de particulares a cambio de un rendimiento. A partir de 1850 la sociedad industrial y el capitalismo se impusieron en Europa Occidental y en Estados Unidos. ¿Qué grupo social se impuso? La burguesía. Esto está bien. ¿Qué doctrina económica se impuso? El liberalismo económico. Pero la otra, mal, está mal. ¿Cuál fue? ¿Qué hecho marcó el paso de la fase artesanal a la industrial? El paso de la fase artesanal a la industrial fue marcado porque el dinero obtenido de los beneficios de la fase artesanal se reinvirtieron en las industrias. Y esto, mal, está mal, está mal. Vale. A ver qué más había por aquí por detrás. Otra que está mal y otra que está mal. Ah, qué bien. ¿Qué ritmo sigue la demografía? La tasa de natalidad sigue siendo alta, mientras que la tasa de mortalidad desciende, por lo que la demografía, bueno, pues sufre un gran aumento. Y pone, ¿qué quieres decir? Con la demografía sufre un gran aumento. Y pone mal, porque se intensifica el éxodo rural y que pesó eh, anuncia el descenso. Transformaciones sociales que produce la segunda revolución industrial en el proletariado. El proletariado tenía un nivel muy bajo de vida y sus condiciones laborales pésimas. Vivían hacinados en casas de muy reducido tamaño. La segunda revolución industrial logró avances sociales como elevar el nivel de vida, reducir el horario laboral y desde 1870 lograr mejorar sus condiciones laborales mediante negociaciones entre proletariado y empresariado directamente. Mal, 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 está mal. Y luego estas que no fueron ni siquiera valoradas, que eran para sobresaliente, y como usted ya ha fallado en las anteriores, así que la de sobresaliente, nada, nada. ¿Cómo eran los modos de vida? Los modos de vida eran diferentes según clase social. ¿Por qué a partir de 1870 se pasa del capitalismo industrial al capitalismo financiero? A partir de 1870 los beneficios logrados por las industrias sirven para financiar a otras empresas, por lo que se pasa del capitalismo industrial al financiero. Pero bueno, tendríamos esta vicisitud en la que, por ejemplo, respecto de también esto, pues tampoco. Bueno, habría ese choque de trenes. Revolución industrial, aquí tendríamos cómo sería esto de la revolución industrial, con un tema 1, en el que pues hablaríamos de, bueno, el hecho lo del nacionalismo defiende la existencia de una nación que pone, entre paréntesis, realidad colectiva, propia, con lengua, historia, un derecho, un espíritu nacional exclusivo, que defiende un destino político, independiente y sin influencias de otros países. Y que sería lengua, historia, un derecho, es decir, pone unas leyes. Esta nación está subyugada a una potencia extranjera, o está subyugada a una potencia extranjera, o disgregada en pequeños estados. Caso de Bélgica, Grecia, Panamá para lo primero, Alemania e Italia para lo segundo. Ahí tendríamos algunos comentarios. Vamos con esto de primera evaluación, tema 1, historia 1.
A ver qué sería esto. Vamos a verlo. Aquí tendríamos, sí, liberalismo, colonialismo. Pues aquí tendríamos cómo sería ese balance del siglo XIX, con todas las preguntas con sus respuestas y el vocabulario del tema 1, bloque 1. Bueno, pues aquí tenemos eso que pudierais verlo. Cerca, no sé si lo va ahí, sí, sí, se puede ver más o menos. Aquí, bueno, pues está por lo menos a limpieza. No creo que me gane nadie, a pesar de que creo que estas cosas ya no se hacen a la hora de escribirlo. Esto se busca en San Google, a pesar de que San Google ya se está quedando viejo. Uno ya pregunta directamente a los em, espacios de inteligencia artificial y estos te lo dicen, te lo dan. Pero claro, ¿quién nutre al nutridor? ¿Quién nutre a la inteligencia artificial a la hora de cómo responder? ¿De dónde viene la respuesta? Claro, ahí tendríamos una vertiente a la hora de buscar una respuesta. El tema segundo, aquí tendremos el tema de la revolución industrial, que hemos comentado antes, en lo de el choque de trenes con mi querida profesora María José, a pesar de que, bueno, el tiempo al final acabé, no tenía razón, pero acabé en un momento dado, cuando me la encontré cerca del colegio con mi mujer, le acabé pidiendo disculpas en otros tiempos y todo esto. Ella no se disculpó nunca. Ah, porque resulta curioso señalar un pequeño detalle. Cuando hice porque el examen final del segundo de bachillerato, es decir, no este del OXE, sino el otro, es decir, con 18 años, me suspendió en primera instancia. En un examen que fue el mismo, curiosamente, el mismo, el que salió en la selectividad. Y en la selectividad me pusieron un 8,5. Es decir, mismas preguntas, misma respuesta, distinta valoración. Ahí os dejo que vosotros le deis una vuelta. Aquí tenemos esto ¿eh? Pues preguntas, respuestas. No sé si serán las 54. Puede que sí. Sí, sí, es esto de las 54. Sí, aquí está, aquí está. Aquí está lo de la... veíamos la Revolución Industrial 54 posibles preguntas. Bueno, pues aquí tenemos las respuestas. Supongo que será ocioso a la hora de señalarlo. Pues, lo damos por mirado. Estamentos, gremios, estaría, pues, algún tipo de diccionario. Supongo que lo de el tema económico sería interesante por si hay algún tipo de añadido de un servidor a la hora de explicarlo. Pero bueno, primera evolución, tema de historia, revolución industrial. Aquí tendríamos también esta visión acerca de esto. Sería el 21 de octubre del 98, pero como está un poquito desmejorado y se ve un poquito malamente, pues vamos a continuar. Tenemos aquí vocabulario del tema de historia con estamento, excedente, sector secundario. Tendremos lo de las relaciones sociales y la economía, en el que nos encontraríamos, a ver, vamos a echar un vistazo, respecto de relaciones sociales y la economía, en el que luego veríamos capítulo 1, vocabulario, preguntas. Aquí tendríamos también más preguntas, mm, los, los factores productivos y los agentes económicos. A la hora de estudiar todo esto, tendríamos también cómo explicar lo del vocabulario y cómo hacerlo de las preguntas. Aquí hablaríamos de, por ejemplo, ahí, siendo los precios y cantidades. Bueno, pues sería un poco el tema histórico, económico, matemáticas también.
economía, aquí tendríamos un 5,49, 5,49. Que aquí estarían las preguntas y aquí estarían las respuestas respecto de... Bueno, pues aquí estaría con el añadido de algunas de unas posibles respuestas en el que, bueno, pues aquí me pusieron, hay que explicar las cosas, la relación de carácter económico, eh, eh, aquí que calcule mal, pero luego nos encontramos con el 23 de octubre con examen de economía, aquí hay un notable, un 7,5. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa más curiosa? En el que aquí esto estaría bien. Aquí tendríamos un 1, porque esto estaría bien. Ahí tendríamos un 0,5 en el que faltarían ahí dos elementos o tres, no sé. Pero aquí nos encontraríamos con, bueno, pues estaría razonablemente bien. ¿eh? En el que en un primera instancia, pues pensó 1,5. Pero no, está mejor, ¿eh? Un 2, ¿eh? Vamos a subirlo un poco. Y aquí también, acerca de los tipos de empresa, en el que no, 0,75 no, 1,25. Mm, Lo cual, supongo que en principio puso lo que pone abajo, pero supongo que por comparación hizo revisión de cómo puedo ponerle a esta nota respecto de las respuestas de todos los demás, que son inferiores. Así que, comparativamente, porque no solamente por la respuesta en sí, sino también seguramente comparativamente con los demás que pudieron haber participado del examen, pues, hombre, comparativamente, esta respuesta, si a otro le he puesto un 0,75 y no está tan desarrollada como este, pues evidentemente a esta la tengo que subir a un 1,25. Lógicamente. Parece que no se entendió esa parte de arriba y abajo, pero bueno, supongo que al final ¿eh? Un 7,5. ¿eh? Estoy hecho todo un economista. Pero bueno, no tanto como escarbar. Igual algún momento puede venir a este canal, o tal vez no, porque somos pequeñitos, ¿no? Tenemos poco más de 4.000 suscriptores. Elementos diferenciales de los sistemas económicos. Aquí tendríamos esa disposición. Y temas de tipos de relaciones de carácter económico. Existentes tipos. Aquí estaría definido antes de lo del examen. La unidad didáctica, las relaciones sociales y la economía. Aquí estaría descrito de cómo era, bueno, pues transliteral, porque a veces había que copiar para poder interiorizar todo esto acerca del tema económico. Eh, bueno, pues por preguntas como qué tipo de necesidades se suelen satisfacer primero, el tema de bienes primarios, bienes secundarios, todo esto. ¿Por qué la escasez es un término relativo? ¿Mm? Esto, en parte, puede dar a objetividad, pero claro, con la diversidad de escuelas económicas que pueda haber, pues claro, la respuesta puede ser diferente. ¿eh? ¿Hasta qué punto se puede evaluar una situación respecto de historia, respecto de economía, en donde entran en funcionamiento las ciencias sociales a la hora de decir esto es estrictamente bien y luego el margen entre está mal, está bien, tiene su situación? El bien libre, el bien de consumo, el bien de capital, el bien duradero, el bien perecedero, el bien intermedio. Ahí tendríamos los diversos tipos de bienes. Mm, Y, bueno, pues ejercicios de autoevaluación. Pero pues ahí estaría. Pues, y un resumen. Informática. Sobresaliente. Sobresaliente.
en la hora de siguientes parejas de números. Resulta curioso, esto debería de ser, bueno, que son los compiladores. Aquí tendríamos respecto de el 1, aquí tendríamos cómo sería el 6, en el que habría que hacer todo esto. Y los ciclos en el que, bueno, pues esto es un poco guarro, pero al final es funcional, en el que, vale, esto al final no pudo ir por ahí, no iba por ahí, pero sí iba por aquí, y por lo tanto ahí estaría hecho de esta manera, a la hora de todo esto, en el que, bueno, con esto evitas que entren números decimales, pero no es necesario. Es decir, que puse algo que, bueno, pues era accesorio, pero igual no era redundante, igual venía bien a la hora de incorporarlo. Ya eso sería una descripción respecto de todo esto. ¿No? Informática bien. Religión ética. Feuerbach, con la idea de la ilusión de Dios. Aquí tendríamos acerca de todo esto, valoración de la doctrina de Feuerbach, con aspectos negativos y crítica del autor respecto de pues todo aquello. Pobre Feuerbach, fue criticado por un servidor, seguro que se estaba revolviendo en su tumba a decir, no, Juan Carlos me ha criticado. E incluso también había algún aspecto positivo. Pero también aquí tendríamos lo del aspecto negativo. Tendríamos aquí los elementos acerca de ética, religión, pensadores ateos, los pensadores ateos del siglo XIX. Ahí estaría Feuerbach, pero luego estaría el Marx, ahí estaría luego Nietzsche, en el que habría respecto de ¿basta amar al hombre para ser cristiano? ¿Es pura ilusión la esperanza de la felicidad que proporciona la religión? ¿Por qué puede llegarse a decir que un cierto Dios ha muerto? Respuesta de Nietzsche. La religión es fruto de la frustración del hombre. Ahí estaría Freud, el camarada Freud. No Freud, el Freud. Bueno, pues tendríamos lo de sufrir, un cristiano no puede evadirse de las obligaciones. Esto estaría bien. Parece que estaría bien puesto. Tendríamos aquí la finalización respecto de un cuadernillo en el que habla de planteamiento general, maestros de la sospecha, Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche, panorama de humanistas contemporáneos, humanistas monistas, existencialistas, humanismos científicos. Ahí estaría esta configuración del cuadernillo en el que veríamos algunos textos, creo, ¿no? Sí, el planteamiento general. Aquí tendríamos a Feuerbach, tendríamos a Marx. Serían fotocopias respecto de cierto libro en el que hablaríamos de Freud. ¿Por qué? Porque aparece aquí una portada de esto de la historia interminable de Wolfgang Petersen. Tenemos un especial de la historia interminable, del libro y de las películas. Tendríamos luego posteriormente Nietzsche, la muerte de Dios, con el hombre loco. Tendríamos posteriormente panorama de los humanos contemporáneos, humanismos marxistas. Pues aquí estaría todo esto en el que habría todo el comentario de todos los documentos, textos que... Jacques Maritain. Maritain. Este sería amigo de los vascos. Jacques Maritain, el humanismo integral de Jacques Maritain. Y luego tendríamos a Munier, con la dignidad de la persona humana y la iglesia ante los humanismos. Tendremos también un punto de Pablo VI y Gaudium et Spes. Y tendríamos aquí el cuestionario, todo esto y los
pensadores ateos del siglo XX, en el que habría aquí Feuerbach, Marx, Nietzsche y Freud. En el que habría esas preguntas, unas preguntas que en principio pues, fueron resueltas en lo que hemos visto antes. Y bueno, pues sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, meti, gelpien.